el nombre de la unidad que hemos estado revisando, si se recuerdan, sobre la epístola a los Efesios, es Atrévete a crecer. Y eso es lo que hemos estado reflexionando, lo que le pedimos también al Señor, que nos vaya mostrando en qué aspecto el Señor nos está desafiando a dar un paso más en nuestras vidas. ¿En qué aspectos, en qué áreas de nuestra vida el Señor nos está diciendo, oye, tienes que moverte, po? No te quedes ahí como niños chicos, niñas chicas, sino crece en el Señor. Y hemos visto hartas cosas desde la unidad de nuestro Dios, el que comienza esta obra llenos del Espíritu Santo. La semana pasada habló específicamente del matrimonio. Hoy día vamos a hablar del hogar y de la familia. Amor en el hogar, amor en la familia, pero teniendo en cuenta los diferentes tipos de familia que hay en nuestra sociedad e incluso entre nosotros mismos. Pero también, en ese sentido, volver a preguntarles, ¿cómo expresamos o cómo queremos que sea nuestra familia o nuestro hogar? ¿Cómo podemos expresar ese amor que el Señor nos tiene, pero al interior de nuestro hogar y también a los demás? Sea como sea que esté constituido nuestro hogar. Fíjense que entre nosotros, esto solamente voy a hablar de nuestra iglesia, fíjense que tenemos varios tipos de hogar. Tenemos obviamente matrimonios con su hijo, pequeños algunos, otros más grandes. Algunos matrimonios viven con sus padres, porque han tenido que acogerlo en su hogar, ¿no es cierto? O con su madre. Algunos también tenemos familias con jefas de hogar que viven con su hijo. Entre nosotros, tenemos hermanos, hermanas que viven juntos, y así sucesivamente. Nietos que viven con sus abuelos, nietas que viven con sus tíos, y es distinto como los diferentes tipos de hogar se manifiestan. O como en mi caso, les voy a decir que yo vivo solo en un departamento, pero estoy en contacto con mi familia, sí. Con mi familia que vive en Tomé. Pero también existe esa realidad entre nosotros, que son las personas que viven solos, viudas que viven solos o solas entre nosotros. ¿Sabían ustedes que tenemos hermanas y hermanos que viven solos o solas en sus hogares? ¿Sabían eso, no es cierto? A propósito, les voy a pedir que los que quieran unirse a un programa de llamado y de visita de adultos mayores, por favor que se anoten con nosotros, porque queremos también siempre estar preocupados. A lo mejor preocuparse de uno o de una, ¿no es cierto? No de muchos, pero eso también podría ser de mucha bendición para apoyarnos entre nosotros. Pero fíjense que la familia es donde nosotros nos mostramos en muchos sentidos como somos. Ahí es donde mostramos la real cara de nosotros, ¿no es cierto? Porque aquí venimos a la iglesia y somos todos cristianos o cristianas, ¿no es cierto? Somos más o menos buenitos, pero en la familia es donde nos mostramos cómo somos. Mostramos todas las pesadeces que tenemos, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, lo bueno que tenemos. ¿Para qué vamos a ser tan críticos con nosotros si también tenemos cosas buenas, ¿no es cierto? Y el cuidado, por supuesto. Este sermón se va a dividir entonces en tres partes, porque igual tenemos que ver varias cositas con respecto a lo que vimos del texto. Primero, el amor en el hogar o el amor en la familia. ¿Cómo lo expresamos? El segundo punto tiene que ver con cuando dañamos a nuestra familia, porque también eso pasa, cuando la familia se daña por integrantes de la misma familia, por diferentes razones. Y el tercer punto tiene que ver la iglesia como una gran familia. Recuerden que en nuestra visión nosotros declaramos, en nuestra visión de futuro que tenemos ahora, declaramos que queremos ser una gran familia en Cristo, como iglesia. Eso es lo que queremos hacia futuro y llevar esta bendición hacia afuera también. Predicar el Evangelio en Concepción, pero queremos ser una gran familia en Cristo. Entonces esas son las tres partes. Con respecto a lo primero, partamos como el mismo texto lo muestra en el versículo 1. Recuerden que dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Fíjense que aquí
el Señor llama a los hijos e hijas, por supuesto, aquí es genérico, pero hijos e hijas a obedecer a sus padres. Nosotros cuando leemos ese versículo pensamos que es solo para los pequeñitos, ¿no es cierto? Pero no, ese versículo se aplica a todos nosotros, todos somos hijos, ¿o no? O hijas. Y todos tenemos que obedecer a nuestros padres, honrarles, respetarles y sobre todo cuidarles. No se puede dar, por ejemplo, entre nosotros amor en el hogar si no estamos cuidando de nuestros padres. ¿Cómo están sus papás? ¿Cómo están sus mamás? Nosotros tenemos que expresar nuestro amor ahí en la práctica, ¿o no? Eso es lo que nos está diciendo el texto. Honren a sus padres. Honrenlos. Ahora, obviamente los que son más jovencitos tienen que obedecer a los papás, pues. Chiquillos, los más jóvenes. Óiganme por favor a los más chiquititos. Los papás quieren lo mejor para ustedes. Yo cuando era chico, como ustedes, imagino que muchos de ustedes también, creíamos que los papás eran pesados nomás, que nos empezaban a exigir cosas por puro molestar. Pero en realidad los papás siempre quieren lo mejor para uno. A uno le cuesta entender eso al principio, cuando uno es chico. Pero después uno empieza a entender que los papás sí nos aman y quieren lo mejor para nosotros. A su modo, pero lo quieren. ¿Sí o no? Amén. Pero por favor, nosotros cuidemos de nuestros papás. No los dejemos abandonados. Llamémoslos, tengamos contacto con ellos. Y así vamos a expresar el amor de Dios en la familia. Partamos por los hijos, nosotros somos hijos, todos nosotros. Y fíjense que en un versículo atrás sostiene esto, en la misma epístola de los Efesios, que está en el capítulo 5, versículos 1 y 2, nos llama al amor. La misma epístola que estamos leyendo nos llama al amor. Dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Imagínense, nosotros somos hijos de Dios, el Padre, ¿o no? Pero al mismo tiempo dice, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó a nosotros, por nosotros, como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. ¿Se fijan o no? Nosotros somos hijos de Dios y tenemos que vivir una vida de amor, así como Cristo se sacrificó por nosotros y dio su vida por nosotros. Entonces, por lo tanto, ¿cómo expresamos ese amor? En la familia, en el hogar, como sea que esté constituido tu familia, como sea. Hay muchas personas que, precisamente, vamos a conversar después de eso, están un poco quebradas o dañadas por la familia. Vamos a ver un poquito eso, pero yo les voy a tratar de dar una palabra pastoral al respecto, si me permiten. Pero fíjense, ¿cómo expresamos ese amor? ¿Me permiten decirle alguna idea? Ustedes quizás se estarán imaginando algunas cosas, pero una de las más importantes es el cuidado unos por otros. Cuidado. Nos cuidamos, ¿no es cierto? Nos preocupamos por el otro. Sobre todo cuando las personas pasan por enfermedades. No es fácil, ¿no es cierto?, en la familia. Cuando uno de los integrantes pasa por una enfermedad. Nosotros ahora tenemos enferma a mi mamá y no es fácil, no es fácil. Pero se expresa ese amor en el cuidado, ¿no? La preocupación, la oración, yo estoy ahí contigo, yo te acompaño, yo te llevo al médico, ¿no es cierto? La compañía también. Por eso se da tiempo. Como para que uno exprese el amor, tiene que darle tiempo a la familia, al hogar. Y por eso uno tiene que preguntarse qué hogar quiero tener, pues, a futuro. Entonces, en ese sentido, nos expresamos a través del cuidado, lo expresamos a través de la paciencia. Y aquí yo sé que toqué hartas fibras porque la paciencia no es fácil en la familia a veces, ¿no es cierto? Por los caracteres, los temperamentos que chocan. No es fácil la paciencia. Pero aún así, en la paciencia de vivir juntos se muestra el amor. En perdonarse cuando se dañan. Cuando se dice una mala palabra, ¿no es cierto? Una palabrota. Yo tengo que andar pidiendo perdón seguido porque a veces se me sale... La boca actúa más rápido que mi cerebro.
¿Sí? ¿Soy el único que tiene ese ministerio aquí o no? No, dicen que no. Y en ese sentido, fíjense que pedir perdón, tan simple como la humildad, ¿no es cierto?, de pedir perdón, oye, me equivoqué. Eso es expresión de amor, ¿o no? No es solo como nuestros papás antiguamente decían que era provisión. Recuerden que los papás de nosotros lo que hacían para mostrar su amor era proveer, pues. ¿Sí o no? Tener todo en la casa, por ejemplo, comida, ropa, y nos cuidaban bien, si nadie dice que no nos cuidaban bien. Pero es mucho más que eso, ¿no es cierto? El amor en la familia, para que se transforme nuestra casa en un hogar. Eso es lo que está diciendo. Y fíjense que si los hijos cuidan de los padres, este mandamiento viene con promesa. Porque dice en el versículo, volvamos, 6:3, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Es con promesa, ¿no? Si tú cuidas de tus papás, si tú los honras, si tú los respetas, también te va a ir bien. Porque esa es la bendición del Señor, ¿no es cierto? El Señor nos bendice cuando también somos obedientes a Él. ¿Amén o no? Amén. Ahora los papás. Después vamos a ver algunas cositas más, pero los papás. No hagan enojar a su hijo. Si aquí tampoco no es llamémoslo así, una dictadura su hogar. No es una dictadura. Háganlo con amor. Recuerden que nadie dice que no hay disciplina, no hay corrección, porque hasta Dios nos disciplina a nosotros, ¿no es cierto? Nos corrige. Pero nosotros tenemos claro que Él es un Padre bueno para nosotros, ¿no? Y que lo hace porque nos ama. ¿Qué padre bueno dejaría a su hijo ahí haciendo lo que quiera? Los van a buscar y los tratan de corregir y guiar, ¿o no? Pero como dice el texto mismo, fíjense, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino que críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Bajo la disciplina e instrucción del Señor, por supuesto, no la nuestra, no mis ideas. Pero ¿qué herencia le podrían dejar mejor a sus hijos o hijas? O los tíos o las tías, ¿no es cierto? Oye, los tíos y las tías a veces gastan más plata que los papás en los regalos, pero ese es otro tema. ¿Pero qué herencia le podrían dejar? ¿Cosas materiales? Fíjense que la mejor herencia que se le puede dejar a la generación siguiente es la fe en Jesucristo. Son los valores de Dios, los valores que expresa la Biblia. Son la mejor herencia que podemos dejarle a las nuevas generaciones. Y eso es independiente de que uno tenga o no tenga hijos, porque de alguna manera siempre los tiene. ¿Sí o no? Hijos espirituales les decía Pablo, ¿no? Mi hijito, a veces le decía, o mi hijo a Timoteo, bien cariñosamente. Pero esa es la herencia que tenemos y podemos dejar los valores, integridad, que se comporten bien en el trabajo, que hagan bien la pega, que ayuden, que se preocupen por el otro, que no se centren solamente en sí mismos. Eso es lo que le podemos dejar a las nuevas generaciones, ¿no? La fe en Jesucristo y sus frutos es lo que podemos hacer por ellos. Así que, en ese sentido, por favor, instrúyanlo, pero no lo hagan enojar. No lo hagan enojar. Porque a veces, todos sabemos que a la mala no se consiguen muchas cosas a veces, ¿no? El amor consigue mucho, pero no la violencia. La violencia no consigue mucho a la larga. Recuerden que muchos de nosotros fuimos criados o sabemos de ese lema antiguo, ese dicho, ¿no? La letra con sangre entra, decían, ¿no? Los antiguos. La letra con sangre entra. Po. Esa era la enseñanza, ¿no? Y métale de varillazo, ¿no es cierto? O reglazo a alguno. Los profesores, yo te lo alcancé a recibir reglazo de los profesores. No tengo ningún rencón contra ellos. Pero ojalá el Señor se los arregle en algún momento. No. Pero fíjense, el amor enseña mucho más. El ejemplo enseña mucho más. Como ustedes son, van a ser también sus hijos.
El ejemplo enseña. Insisto, ahora, vamos a la familia extendida. Vamos a la familia extendida, como yo les decía, en la situación que ustedes vivan. ¿Cómo tenemos que comportarnos? Y nos tenemos que comportar igual bajo ese amor. Apoyarnos unos a otros, bendecirnos, no maldecirnos, ¿me entiende o no? No ser duros entre nosotros, sino al contrario, bendecirnos en el Señor. Ayudarnos, insisto, para las familias que no son cristianas. Algunos de nosotros tenemos familias que no son cristianas. ¿Qué podemos hacer? Dar ejemplo y seguir siendo fiel a Cristo en nuestra vida cotidiana. Amor en la familia. Pero no un amor, llamémoslo así, ingenuo, sino un amor real, que sea práctico, que a veces sufre con el otro, que a veces trasnocha por el otro, que a veces tiene que tomarse las molestias por el otro para que pueda estar mejor, para que los que se dan ánimos unos a otros, ¿no es cierto? ¿Cuánto de nosotros hemos pasado por periodos de ánimo bien bajos? Yo me coloco dentro de eso. Imagino que ustedes también, algunos. Periodos de ánimo bien bajos. ¿Y cuántas veces también hemos recibido mucho aliento de la familia y apoyo de la familia específico? No estoy hablando todavía de los amigos ni de la familia de la fe. Estoy hablando desde la familia cercana. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso también? ¿Lo podríamos hacer de vuelta en algún momento? ¿Se entiende, no? Porque esto es de ida y vuelta en la vida. Eso es el modelo que nos enseña la Biblia. Con paciencia, con integridad en la familia, con un ejemplo. Fíjense que muchos, sobre todo los jóvenes se quieren, me refiero de adolescentes o preadolescentes en adelante, se quejan muchas veces porque dicen, claro, pero el papá o la mamá son de una forma en la iglesia, pero en la casa son de otra forma. Así que como parece que me cambian a mi papá cada vez que va a la iglesia y después me lo devuelven cuando está en la casa. Y se quejan por eso. Pero el ejemplo, ser el mismo, eso es integridad, ser el mismo en todo lugar. Eso es ser íntegro. Y eso es lo que nos pide el Señor, ¿o no? Pregunto, ¿eso es lo que nos pide el Señor, sí o no? Amén. Ser íntegros en todo lugar, no ser diferentes porque estoy en el hogar. Al contrario, muchas veces necesitamos más del apoyo del Señor porque es una lucha constante. Y necesito paciencia, y necesito fuerza para poder lidiar con la familia, ¿o no? Necesito del Espíritu Santo. Necesito que Dios me ayude en este proceso. Bueno, con respecto a eso, era lo primero que yo les quería decir respecto al amor en familia. Hay mucho que decir con respecto a eso. Los diferentes tipos de familia y cómo lo expresamos. Pero ¿cuál es el hogar que tú quieres construir hacia adelante? Esa es una buena pregunta para todos nosotros. Al menos yo quiero construir un hogar que tenga a Cristo como el centro, como el fundamento, y que se pueda expresar ese amor en mi hogar a otras personas que lo necesitan de Cristo. Así damos testimonio también de Él, en la familia, en el hogar. Segundo, ¿qué pasa si nos dañamos? ¿Qué pasa si nos dañamos en la familia? Todos, yo sé que aquí voy a tocar algunas fibras sensibles de ustedes, pero déjenme hacerlo de una forma bien pastoral y con el amor que les tengo, de verdad. Pero ¿y qué pasa si en las familias nos dañamos? En mi familia han habido crisis en ese sentido, en mi propia familia. ¿Cómo lo enfrentamos? No es fácil, ¿no es cierto? No es fácil cuando nos dañamos unos a otros. Fíjense que en la familia, como yo les decía, así como nos cuidamos, a veces también decimos cosas que no corresponden. Hacemos cosas que no corresponden. Y sobre todo, somos muy duros con la familia o duras con la familia a veces.
Y ahí si nos dañamos, ¿cuál es el camino que nos muestra Jesucristo? Y aquí hay llamémoslo así, dos caras de la moneda. El que daña y el que es dañado. El que daña y el que es dañado. En los dos casos, el Señor quiere libertad. En los dos casos, el Señor quiere liberarnos de eso. Pero no es tan simple, porque no lo podemos esconder. Fíjense que les voy a leer un versículo que está aquí el mismo en la epístola a los Efesios, capítulo 5, versículos 11 y 12. Lo voy a repetir. Efesios 5, versículos 11 y 12, que dice así: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Déjenme darle un tip para que ustedes mismas se cuiden, Si hay algo que tengan que hacer o para lograrlo tengan que hacerlo en secreto y que nadie sepa, lo más probable es que es pecado. Lo más probable es que es pecado, porque si usted no lo quiere mostrar, es probable que sea pecado. Alguien me va a decir, ¿y qué pasa con la generosidad? Pero ahí estamos hablando de otro caso, que no quiero que el otro sepa, digamos, que estoy siendo generoso. Estoy diciendo, si ustedes se esconden para hacer algo, es probable que sea una obra de la oscuridad. Fíjense que las personas cuando van a hacer algo lo hacen a la oscuridad, ¿o no? Lo voy a decir bien directo esto, pero, por ejemplo, yo sé que no todos luchan con algunas cosas de las que voy a decir, pero, por ejemplo, la pornografía daña las relaciones y hay que dejarlas, y eso se hace en secreto. Y además que los niños más encima están expuestos a eso muchas veces. Los chiquititos, estoy hablando de chiquititos, 10, 12 años, expuestos a eso. Pero los papás tampoco tienen que estar expuestos a eso. La pornografía daña las relaciones. Y no solo en la pareja, sino con los demás. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener claro que no es fácil salir de algunas cosas cuando se daña al otro, que se hacen cosas en el secreto. Si alguno de los que escucha ha dañado a su familia, en el nombre del Señor le digo que se arrepientan. De verdad. Que se arrepientan delante del Señor. Hay algunas cosas que son, llamémoslas así, entre comillas, crímenes para la sociedad. Algunas no son crímenes, pero son pecados delante de Dios. Por ejemplo, algunos tipos de violencia. Oye, la sociedad a veces ni siquiera las toma como algo que sea un crimen, pero no corresponde. Arrepiéntanse de verdad, en el nombre del Señor. Pero el arrepentimiento, les quiero recordar, insisto, hoy día voy a ser bien directo con algunas cosas. El arrepentimiento no es solo decirle, Señor, perdóname por esto. No, hay que pedirle perdón a la persona. Hay que acercarse a la persona y pedirle perdón. Si esa cosa para ti es una lucha que no puedes dejar, porque te sobrepasa, entonces vas a tener que pedir ayuda profesional. Vas a tener que pedir ayuda profesional de consejeros, de psicólogos, de psiquiatras, para dejar eso. Por ejemplo, las personas que tienen arranques de ira y son violentos en su hogar, o violentos inclusive en el pololeo. Yo no sé si ustedes sabían, pero han crecido las estadísticas de violencia en el pololeo. Por ejemplo, hay violencia, ustedes saben, psicológica, violencia física, por supuesto, pero violencia también económica. Cuando una persona que gana más dentro de la familia le niega ciertos recursos, ¿para qué? Para manipular al otro. Eso es un pecado delante de Dios. Así de simple. Y hay que arrepentirse, pero hay que pasar por este proceso de sanación. Arrepentirse delante de Dios,
arrepentirse delante del prójimo y arrepentirse delante, digamos, de los demás, que inclusive si es necesario consejeros. Pero hay que restaurar, es la forma de restaurar. Pero no nos podemos quedar así. Si una mujer es dañada, por ejemplo, violentada, tiene que denunciar a las autoridades, lo siento, pero tienen que denunciar. Nosotros no, como iglesia no nos vamos a hacer parte de la violencia. No nos vamos a hacer parte de la violencia. Y vamos a recomendar a una mujer que es violentada en su hogar que denuncie. Eso es lo que vamos a recomendar para que ustedes sepan. ¿Por qué? Porque queremos cuidar a las personas. Queremos que las cosas salgan a la luz. Cuando se tapan es un problema, ¿no? Era lo que estábamos diciendo. Yo sé que el tema está un poquito denso, por eso es lo que siento el silencio entre ustedes. Pero es algo que va al corazón más fuerte, más interno de la humanidad, de la carnalidad humana, y nosotros no nos podemos hacer cargo de algunas cosas. Imagínense que estaba leyendo hoy día en la mañana una estadística que me da una pena tremenda, de verdad que me da una pena tremenda, pero se estima que más del 70% de los abusos sexuales se producen dentro de la familia. Más del 70%. ¿Cómo no nos va a dar algo en el corazón? Entonces, para que haya restauración para la persona que peca delante del Señor, tiene que haber arrepentimiento, pero un arrepentimiento real, transformación de Dios. Y no escondan cosas, sino sáquenla a la luz. Sáquenla a la luz. Por otro lado, ¿qué pasa si alguien recibió esa violencia? O recibió esa mala palabra. O recibió ese comentario de la familia que le decía, tú no puedes, tú eres una tonta, un tonto, un idiota. O recibió violencia de otro tipo y está dañado en el corazón. Imagino que hay muchos entre nosotros. De verdad, yo siento en el corazón que hay muchos entre nosotros, o lo han hecho. Déjenme decirles que el Señor quiere liberarlos de eso también, sanar su corazón. Sabemos que es un proceso. Sabemos que se vive eso con el Espíritu Santo. Es la única forma de que eso salga a la luz. Y que sean transformados de nuevo para que vivan una vida plena hacia el futuro, sin las heridas del pasado, donde sea que lo hayan recibido, como yo les dije, desde el pololeo hasta en la casa, hasta en el matrimonio, donde sea. Pero el Señor los quiere sanos, sanas y libres, para honrarle y glorificarle a Él. Sabemos que es un proceso, pero el proceso comienza con reconocerlo. Comienza con acercarse al Señor y entregar esas cargas a Él, para que Él las sane. Comienza también con el camino hacia el perdón. El perdón no es fácil, sobre todo cuando se trata de la familia. No es fácil. Pero el perdón libera. El perdón, así como Cristo nos perdonó en la cruz a nosotros, el perdón rompe cadenas. Y al final eso es lo que tenemos que aspirar y llegar, para poder ser libres y reconciliarnos con nosotros mismos, con el otro. ¿No quieren vivir una vida así sana, del corazón, que el Señor les sane sus corazones? ¿Sí o no? Entonces, vamos a tener una oración al final, ¿eh? Vamos a tener una oración al final donde vamos a presentar esto al Señor. Si ustedes sienten que han sido dañados por alguien de su familia, quien sea, en lo que sea, una palabra, o violencia física, o psicológica, o lo que sea, vamos a entregar eso al Señor hoy día. Y que comience un camino de restauración al Señor para adelante, para ustedes, y que sea una vida de verdad plena. Eso es lo que queremos nosotros como iglesia para ustedes. Pero en tercer lugar, déjenme decirles que la iglesia debe transformarse en ese lugar que es una familia para los que de alguna manera han sido dañados por su propia familia. Por eso nosotros queremos ser una gran familia en Cristo.
Porque entendemos que de Él viene la salvación, pero también la libertad. Viene la sanidad de Él. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en Mateo se dice lo siguiente. Voy a leer un versículo de Mateo que dice así, cuando le pregunta a Pedro siempre, ¿no es cierto?, le pregunta al Señor, pero si nosotros lo hemos dejado todo para seguirte, ¿qué hemos ganado?, le pregunta Pedro. Y en el versículo 29 del capítulo 19 de Mateo le dice, y todo el que por mi causa haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijo o terreno, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. 100 veces más. La familia de la fe es y debe ser una familia donde nos cuidamos, nuevamente lo mismo que hacíamos en el hogar, donde nos cuidamos, donde nos amamos, donde a veces nos dañamos, pero también nos perdonamos, donde tenemos paciencia el uno con el otro, pero sobre todo, por favor, ayudémonos unos a otros a sanar esas heridas. Por favor, yo no estoy hablando aquí de nadie en especial, sino simplemente es algo que el Señor me ha puesto en mi corazón sobre el tema de las personas que han sido dañadas también. No podemos hablar del amor en el hogar o del amor en la familia sin hablar de esta otra parte. ¿Se entiende o no? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Sí? La sanidad para poder vivir una vida plena en Cristo. Pero esa sanidad tiene que ser del Espíritu y tiene que venir del Señor. Pero nosotros actuemos como una familia, cuidémonos unos a otros. Y que el Espíritu Santo llene su iglesia. Y que sirva también para llevar este Evangelio a otros. Para que aquellos que están dañados también puedan reconciliarse con el Señor, a entregarse a Cristo y reconciliarse con el Padre, para que podamos servir a la comunidad de Concepción y no nos quedemos nosotros con esta bendición. Y sobre todo, los que no han hecho un compromiso con el Señor, con Jesucristo, recíbanle en su corazón, recíbanle su corazón. Él no les va a defraudar. Arrepiéntanse, por supuesto, de sus pecados, de estar alejados de Dios, pero reciban y entreguen su vida a Él. Tomen los pasos que corresponden y tengan una relación con Él. Así que vamos a tener una oración, ahora para cerrar. Vamos a tener una oración. Y todos aquellos, por favor, que sientan en su corazón, también en sus hogares, que sientan que el Señor le está tocando su corazón, que han sufrido a lo mejor muchas cosas, que cargan con ese dolor de las etiquetas que nos ponen las personas. Que el Señor también les sane en este momento. Hagamos una oración y entreguemos este momento y que sea un camino de comienzo para la restauración, para la sanidad. Los que están aquí también, por favor, si ustedes quieren entregar algo al Señor, entréguenselo en este momento. Algo que tienen en el corazón. Quizás a lo mejor alguien tiene que arrepentirse de algo que hizo. Por favor, hágalo y comience ese camino también de vuelta al Señor. De transparentar las cosas, de pedirle perdón a las personas, de buscar ayuda si es necesario. Y vamos a tener esa oración al Señor. Ahí inclínense inclínense ahí donde están, arrodíllense si se quieren, arrodíllense si sienten en el corazón hacerlo. Y vamos a presentar este momento al Señor. Y vamos a orar por esa sanidad. Que el Señor sane todos nuestros corazones. Yo me incluyo en ese grupo. Señor, simplemente queremos entregar nuestras vidas a ti para que sean sanadas. Señor, a través de Jesucristo nos acercamos a ti. A través de la cruz nos acercamos a ti y te pedimos sanidad. Te pedimos sanidad para nuestras vidas, para nuestros corazones,
para nuestras mentes, para los que a lo mejor fueron dañados o dañadas en su familia, o incluso con los amigos, o en el pololeo. Señor, te pedimos que tú sanes los corazones, que tú des un nuevo comienzo para que puedan los que están escuchando, los que están orando, vivir una vida plena en ti, Señor. Que tú rompas las cadenas de las mentiras que ha levantado Satanás. En el nombre de Jesucristo, te pedimos que tú cortes esas cadenas del pasado. Que tu Espíritu Santo llene tu iglesia, Señor, y sane a todos y a todas que están haciendo una oración. Que tú seas fiel con ellos, con ellas. Pero sobre todo que puedan proyectar una vida sana, basada en ti. Ayúdanos como iglesia a apoyarnos y cuidarnos unos a otros. Señor, solo queremos honrarte a ti, queremos darte la gloria a ti, queremos llevar esta sanidad, este evangelio a otras personas que lo necesiten, que tienen a lo mejor vidas quebradas, quebrantadas, pero queremos pararnos en la verdad del evangelio. Señor, en el nombre de Jesucristo, te pido, Señor, que tú sanes los corazones, Señor. Pongas amor, libertad en los corazones de mis hermanos, hermanas, amigos y amigas que están orando. Pero que sobre todo sientan la paz tuya, la paz de tu espíritu, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no la das como la da el mundo. Señor, que tú seas el gran doctor de todos nosotros. Para ti, Señor, la gloria siempre, en tu iglesia. Y dejamos nuestras vidas delante de tu altar, Señor. Queremos esa sanidad tuya, que solo proviene de tu trono. Ayúdanos, Señor, a ser luces también para aquellas personas que lo necesitan. Úsanos como instrumentos tuyos para tu gloria y que siempre seamos llenos de tu espíritu y tu sabiduría. Tu mano esté con cada uno de nosotros, tu bendición esté con cada uno de nosotros. Y que podamos sentir que este es un nuevo comienzo. Y que podemos seguir adelante contigo por siempre, porque tú eres un Dios fiel que no nos dejará nunca. Un Padre que nos ama. Un Padre que también nos cuida. En el nombre de Jesús oramos. Amén.